La historia de la pintura de la hermana Wendy. Revolución. Esta semana visitaremos un mundo de idilio pastoral, un reino de paz y placeres naturales del que gozaban unos pocos durante el siglo XVIII en Francia y Gran Bretaña. Dos explosiones dramáticas arrasarían con este mundo: la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Y la pintura debía ir cambiando con esos acontecimientos. Pero es posible volver a este mundo perdido de sosiego. Y se conserva en la pintura francesa y británica. Por primera vez, nuestro arte alcanza un mayor prestigio. El aporte de los pintores británicos a la historia sucedió cuando la clase terrateniente buscaba consolidarse. El caballero de provincia necesitaba de la pintura para hacer alarde de su posición social, para exhibir su persona de insoportable elegancia y posesiones. Si estaba orgulloso de su esposa, solicitaba a Joshua Reynolds, el primer presidente de la Real Academia de Arte. O si su delirio era una yegua pura sangre premiada, entonces, ¿quién mejor que George Stopes? Pero él estaba mucho más interesado en la belleza de los caballos que en la vanidad de sus amos. Todas estas pinturas inmortalizaron una cierta esencia de ser inglés. Más allá de las casas, jardines y establos, se hallaba ese regocijo especial, el campo. ¿Podría haber algo más inglés? La alta burguesía de provincia extrajo su riqueza de allí, y es un tema que siempre fascinó a nuestros pintores, pero a ninguno tanto como a Thomas Gainsborough. El señor y la señora Andrews, de Gainsborough. Esta es una de las grandes obras maestras cómicas. No quiero acusar a Gainsborough de ser un manipulador. Sin embargo, aquí consiguió exactamente lo que quería, que era pintar paisajes y no concentrarse en retratos. Lo consiguió persuadiendo al señor y a la señora Andrews de que su retrato de casados se vería mucho mejor al aire libre, para mostrar la dimensión de su propiedad. Logra entonces pintar la gran extensión dorada de Suffolk, y en lo alto un cielo de verano con nubarrones. Una verdadera travesura, porque si algún matrimonio sugería nubarrones o futuras tormentas, era este. Realmente se detuvo a verlos. Supo percibir que Robert había ido de cacería con sus medias de seda, mírenlas, caídas en los tobillos, con su abrigo de seda y su fino sombrero. Sin embargo, luce como una persona poco interesante. La ropa no le va, es un ordinario. Hace ver pobre lo que lleve. Y posee un rostro tan grueso y poco inteligente. Me alegra que Gainsborough pintara al perro, que evidentemente lo amaba. Porque está claro que no va a recibir mucho amor de Frances Mary. Esa figurita delicada, tensa y escuálida, con sus desagradables zapatos puntiagudos, sentada en ese banco ridículamente elaborado, mirándonos con ojos suspicaces. No es precisamente un matrimonio ideal. Siento que definitivamente Gainsborough hizo una travesura al pintar allí frente a ellos gavillas como símbolos de fertilidad. Y es que podríamos imaginar a este par hablando entre sí, y no digamos yendo más allá. Aún así despierta nuestro interés. He allí un gran retrato. París, 1750.
arte británico encontró finalmente una voz. En Francia la voz era más sofisticada. Una voz suave y melodiosa, un canto al ingenio y placer aristocrático con el encanto del amor. No duraría, pero qué placentero fue y aún lo es. Los aristócratas franceses eran bastante distintos a los británicos. Se deleitaban en fantasías, sensualidad y placeres. Hasta el nombre dado a este periodo, el rococó, es lúdico e irreal. Este era el mundo del cada cual a lo suyo, cuando la reina vestía como pastora. Gente de una belleza inverosímil, envuelta por un mundo de belleza igualmente inverosímil. Un cuadro de Watteau que resume esta vida efímera e irreal es las parejas visitando Citeria, la isla del amor. A primera vista parece la esencia del festivo rococó. Pero fíjense, están abandonando la isla. Es la tristeza de Watteau, diciéndonos que el amor no dura. Abandonan este mundo mágico para volver al mundo real, donde se separan. ¿Qué podría ser más triste que llegar a la isla del amor, pero con la inevitable certeza de la partida? Siento una verdadera debilidad por Ingres, el gran pintor clásico. Y aquí en La Bañista es posible entender lo que una pintura clásica puede llegar a ser. Es clásica en el sentido más elegante y poderoso. La claridad de la línea, la maravillosa sensación de que podría ser una escultura inmóvil ante nosotros. Pero bien podría ser insípida. Y de hecho el arte clásico a veces lo es. Para hacerlo emocionante es preciso infundirle pasión, y eso es lo que Ingres nos ofrece. Porque sentía pasión por, esperen oír esto, por la espalda femenina. Era algo que lo obsesionaba. No pienso adentrarme en lo psicológico, no lo entiendo, pero por alguna razón todo lo relacionado con la espalda femenina lo llenaba. Él no ha pintado a La Bañista, a ella no le interesa. Pero la espalda. La luz juega sobre ese hermoso cuerpo desde el largo cuello hasta la hendidura de las nalgas, como si la miera su pintura adorando cada parte de ella. Para mí es una maravillosa paradoja que este gran pintor, el virtuoso Ingres, fuese el pintor que celebrara la belleza del cuerpo humano. Mientras Francia se tambaleaba a causa de la sangrienta revolución, la Gran Bretaña rural se aferraba a su curso tradicional. Este mundo idílico también estaba sentenciado, pero fue rescatado justo a tiempo por el pintor británico más querido, Constable. Era hijo de un molinero y se crió aquí en Flaxford. El asunto es que él solamente podía pintar aquello que amaba, y lo que había amado por tanto tiempo era su hogar en el campo. Los tranquilos campos y arroyos donde vivió de joven dieron origen a esos mágicamente simples y a la vez complicados paisajes. Aquí fue donde pintó su más amada obra, La carreta de heno. Para muchas personas, esta es su pintura favorita. Si le preguntásemos por qué, quizás dirían que les recuerda lo que hemos perdido. La inocente campiña de aguas cristalinas, con solo el sonido de perros y pájaros, con esa gran paz adormecida extendiéndose a lo largo del paisaje.
Esa paz se ha marchado y la añoramos. Curiosamente, Constable sentía lo mismo, pero de una forma distinta. Cuando pintó este cuadro estaba casado y vivía en Londres cargado de responsabilidades. El amor de aquel entonces no había muerto. Tampoco el campo había perdido su belleza, pero él ya no era el niño despreocupado. Ahora era un hombre. Sintió ganas de llorar al contemplar de nuevo su tierra familiar y amada. Comprendió que, de alguna manera, había perdido la feliz seguridad de su adolescencia. Sin embargo, creo que es algo más que un anhelo por la pérdida, porque debemos recordar que él amó esto en el estricto sentido, sintió pasión por este país, y siempre que hay pasión, hay una especie de carga erótica, un estremecimiento. Aquí sentimos eso, un profundo y apasionado amor. Esa carreta se moverá por siempre vacía, en esa gloriosa y celestial pradera, donde el heno espera para llenar la carreta. Pues allí están el vacío y la plenitud. Está el anhelo y el sentido de que si se ama algo profundamente, nunca se perderá. Pero la revolución industrial, con sus maquinarias, vapor y poder, estaba cambiando el rostro de Inglaterra. Un artista se sentía atraído por las nuevas fuerzas, Turner. Para Turner, la nueva era hecha de progreso debía romantizarse en llamas de luz. El Temerario es una de esas pinturas espléndidas, luminosas, extravagantes, románticas, tecnicolor y de avanzada que le venían de forma natural a Turner. El hecho de que surgieran naturalmente las hace muy convincentes. Romántico de nacimiento, aquí plasma uno de los grandes temas románticos. El Temerario fue uno de los barcos de Nelson, uno de los héroes de Trafalgar. Aquí los días de gloria han acabado. Ya el barco no es útil y está siendo remolcado para desmantelarlo. Vemos ese amarillo y dorado, ese glorioso rojo del cielo, mientras el sol se hunde como la pira funeraria de un pirata. Sí. Pero observen que hay otro rojo y dorado glorioso en el cuadro. Los del remolcador. Ese simétrico, animado y pequeño remolcador. Porque aunque en el Temerario encontremos todo el día a través de Europa como un fuego desatado. Los románticos celebraban las fuerzas elementales de la naturaleza. Mientras más salvaje, mejor. Si la naturaleza se encontraba fuera de control, también las emociones.
el drama en las pinturas de Delacroix se desborda en violencia y sadismo. Con la intensidad de un cometa, y su vida acabó casi tan rápidamente. Murió joven al caer de uno de los caballos que tanto amaba pintar. En España, las atrocidades de la invasión de Napoleón eran presenciadas por el mayor romántico de la época. Goya tenía una comprensión tal del sufrimiento humano que hace de su visión la más profunda que cualquier romántico haya tenido. Proveniente de una familia pobre, forjó su camino hacia la corte hasta convertirse en el pintor de la sentenciada familia real española. Aquí está Goya, encarando el mayor reto para un pintor de la corte: pintar a toda una familia real muy poco atractiva. Carlos IV, de ojos saltones, cara roja y poco inteligente, con su esposa, María Luisa, la que tenía el mayor coeficiente del grupo, aunque era prácticamente subnormal. Allí está orgullosa de sí misma, exhibiéndose. De alguna manera, él debía ser honesto y mostrar a esta familia insípida y carente de inteligencia tal como era, pero sin alienarla. Capta la esencia. ¿Cómo evita la alienación? Los pinta en sus más hermosas galas. No ha existido nunca nada más seductor, más deslumbrante y fulgurante que esas gasas, esos satenes, esas sedas y esos terciopelos y diamantes. Podría decirse que lucen hermosos del cuello hacia abajo. Como se trataba de gente poco inteligente, que conocía de sobra su aspecto y que probablemente se consideraba atractiva, les encantó el cuadro. No se percataron de que el cuadro tal como estaba mostraba por un lado su condición de estúpidos y por otro su espléndida y dramática manera de vestir. Por ser Goya, tenía que mostrarnos aún algo más. Los rodeó a todos de un juego de sombras donde se amontonan patéticos. Un triste grupito de gente débilmente equipado para enfrentar la vida. Goya siempre vio profundamente en el alma humana. Y cada vez más aquello que veía era oscuro. Viejo, sordo y enfermo, se retiró dentro de sí mismo y creó las llamadas pinturas negras. Pinturas que ahora están en un museo, pero que de hecho pintó con fieros trazos en las paredes de su casa, en el recibidor y el comedor. Convivía con ellas. En la lucha con garrotes puede verse que las pinturas negras no son necesariamente negras de color, sino que vienen de una negrura del espíritu. Estos dos hombres están decididos a golpearse uno al otro con sus garrotes, hasta morir. Están sin sentido, se hunden en la arena movediza, podrían salvarse mutuamente. Y creo que a esto era lo que más temía Goya, a la estupidez humana, especialmente a la estupidez armada, porque no tiene remedio. No hay manera de disuadirlos.
Y allí, en esa hermosa tierra, parecen estar envenenándola, infectándola. Las nubes se oscurecen. La colina de siniestras vetas rojas da la impresión de sangre que corre por la cara de un hombre. Este verde abajo parece algo sucio, como pus. Pienso que además de la estupidez humana, había algo más que obsesionaba a Goya. Vemos claramente en esta pequeña pintura del perro que, sepultado en arena o mirando desde una loma, está totalmente aterrorizado. Cada movimiento de esa cabeza aprisionada nos habla del miedo. Se encuentra en la gloria de la luz, y esa gloria comienza a espesar, a coagular, a tomar una forma extraña, misteriosa e inexplicable que lo amenaza. Creo que así es como se sentía Goya, sin lugar para esconderse. Estamos presos, no hay escape. Hasta la luz puede volverse una emboscada, puede convertirse en oscuridad. Oh, deseo tanto que el haber pintado estas oscuridades lo hayan ayudado a exorcizar su imaginación, a alejarlas de él. Lo que no soporto es pensar que ellas no hacen sino confirmar su desesperación. Desde la oscuridad de Goya nos trasladaremos al elegante palacio y a ese mundo iluminado por el sol de los impresionistas. Doblaje por Etcétera.